Continuamos con la segunda parte de geopolítica cuarto. Siendo las 12:20, vamos a dar paso para que entren los alumnos. Estamos viendo acerca de la diferencia entre geografía y geopolítica, ¿no? Geografía política y geopolítica. Ya, a ver, por una parte, geografía política. ¿Qué es la geografía política, no? Suena muy similar, ¿no? Suena bastante similar, ¿no? Pero ¿cuál será la diferencia? La geografía política es la parte de la geografía humana que trata de la distribución del territorio con respecto al espacio que ocupa el ser humano. Es un ámbito de estudio muy amplio, ya que su principal objeto de estudio son las instituciones políticas que pueden ir desde un pequeño grupo de personas bien organizado y jerarquizado hasta un gran bloque económico o político de carácter internacional y no tratarse solamente de países. Siendo complejo este concepto, la geografía política se interesa en todos los aspectos afines como el proceso político, sistemas de gobierno, repercusión de las acciones políticas, entre otros.
A ver, ¿no? La geografía política y la geopolítica se diferencian, pues, que una es una ciencia. Geopolítica es una rama de la geografía general. Otro, la geografía política estudia el desenvolvimiento político, histórico-económico de un Estado con sus proyecciones hacia el futuro. Mientras tanto, la geopolítica estudia un Estado en un momento determinado, considerando su estructura geográfica. La geografía política, una de las bases para sus estudios de la geografía política. Sus bases son las geográfico-humanas en la geopolítica. En la geografía política es sensiblemente dinámica, mientras que la geopolítica es sensiblemente estática. La geografía política estudia la influencia de los factores históricos, raciales, geográficos, económicos y de evolución del Estado, extrayendo conclusiones de carácter político que benefician al Estado. Mientras que la geopolítica estudia el área geográfica como morada de la sociedad humana. La geografía política sirve de la guía al estadista en la conducción política del Estado, mientras que en la geopolítica estudia el pasado y presente de un Estado relacionados con la etnografía, religión, idioma, cultura, gobierno, división política, organización, entre otros. Una vez sabiendo todo ello, van a pasar a resolver algunas cuantas preguntas de la actividad número 1, ¿ya? A ver. Sí, digamos, profesor, ¿dónde se le envían las actividades, no? A ver. Al momento de resolver las actividades que vamos a resolver el día de hoy, con mi ayuda, ¿a dónde se le envían? ¿A este número de WhatsApp o al siguiente correo? A cualquiera de los dos se le puede enviar. ¿Ya? Apúntenlo, por favor, para pasar a las actividades correspondientes del día. Sí, aunque digamos la hora es hasta la 1:40, sí, son temas que vamos a ir avanzando, ¿no? Cada tema, sus actividades, cada tema, sus actividades. Bueno, pasemos a las actividades.
La primera pregunta, ¿qué estudia la geopolítica? ¿Ya? A ver, antes de pasar a resolver, se preguntarán, profesor, ¿cómo puedo resolver las actividades? Las actividades las puedes resolver virtualmente, ¿no? A través de un Word o a través mismo ahí del libro, o físicamente, nada más, ¿no? Y cualquiera de las dos formas envían, pues, ¿no? su actividad correspondiente al correo o el número de WhatsApp. Pueden iniciar. ¿Qué importancia tiene la geopolítica? ¿No? A ver, la geopolítica estudia, pues, ¿no? En forma de gobierno de estudiantes, el pasado, presente del territorio y las instituciones políticas. Y la importancia que tiene la geopolítica, pues, ¿no? Es muchas. Ya más bien ustedes la nombran.
¿Quién fue Rudolf Kahayen y qué importancia tiene para la geopolítica? Rudolf Kahayen fue uno de los que implementó el término geopolítica, uno de sus estudiosos. Bueno, yo te estoy dando así breve. Ya digamos que ustedes pueden agregarle más contenido. Escoge una de las definiciones adicionales y coméntala brevemente. ¿Por qué las has escogido? De las definiciones adicionales se refiere a esto. Ya, a toditito esto. Una de las definiciones, ¿no? Le escogen ustedes, ¿no? Le escogen ustedes y responden, pues, ¿no? ¿Por qué las has escogido? ¿No? ¿Qué estudia la geografía política? ¿Y qué diferencia hay entre geografía política y la geopolítica? A ver, de una vez completando la actividad, por favor. A ver, tienen minutos para poder resolver, por favor. Si tienen alguna duda, pregunten, nada más sin miedo.
Pregunta, nomás sin miedo. Si alguna pregunta no sabes, El colmillo salga al sol. Ve por detrás para que mamá no te vea. Leíste la placa de Santo
A ver, terminaron, ¿no? ¿Terminaste todavía? Sí, profe, ya está listo. Ya. Ya terminé. A ver, te voy a esperar unos minutos para que envíes para pasar al tema siguiente. A ver. Evolución de la geopolítica. Como hemos visto antes, como hemos visto antes, el término sí, lo hizo Rudolf Kaheye. No, no. El término geopolítica fue acuñado por primera vez en 1899 por el politólogo y geógrafo sueco Rudolf Kaheye. Para Kaheye, al Estado se asemejaba a un organismo vivo que, siguiendo las leyes de la naturaleza, crecía, se desarrollaba y moría. En su teoría orgánica asignó igual importancia a los individuos y a la nación, pues sin estos elementos el Estado no existiría. En la misma lógica, los 2 años antes, el geógrafo alemán Friedrich Ratzel publicó Geografía Política, en que también definió al Estado como un organismo vivo, el cual tiende a crecer por sí mismo y a diferenciarse de otros estados en igual situación. El objetivo de esta expansión es la conquista del espacio vital, el área geográfica donde se desarrollan los organismos. En este sentido, al igual que otros seres vivos, los conflictos entre estados se dan en buena medida por la conquista de territorios. Estas formulaciones coincidieron con la publicación de otros modelos geopolíticos y contribuyeron al desarrollo de la obra de la escuela alemana hasta mediados del siglo XX. Desde sus orígenes a finales del siglo XIX, la geopolítica tenía un desarrollo teórico y práctico vinculado a los objetivos de la política exterior de las principales potencias occidentales. El término de Kaheye sirvió para estudiar la influencia de los factores geográficos sobre el desarrollo político de la vida de los pueblos y estados. Para los autores que continuaron con esa línea hasta la Segunda Guerra Mundial, también llamados pensadores imperialistas o geopolíticos clásicos, los elementos geográficos eran vistos como determinantes en el curso de la historia, de la política y de la sociedad, pues consideraban que ejercían mayor influencia que los deseos humanos en la estructura y conformación de los estados. El determinismo geográfico o geodeterminismo y el discurso imperialista asociado a la geopolítica clásica cambiaron luego de la derrota del eje y de haber sido vinculada a la escuela geopolítica alemana con el expansionismo nazi. Es hasta los años 70 cuando la geopolítica resurge como una práctica de poder en voz del ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, como un tema de investigación de la academia y como parte de la retórica de grupos pro-militares y neoconservadores en favor de la Guerra Fría. A pesar de la variedad de significados, el objeto de estudio de la geopolítica no dejó de estar vinculado a la organización del escenario internacional desde una perspectiva espacial. Como fue organizado y producido el espacio global por los intelectuales y estrategas militares de las principales potencias en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acordarán o bueno, han oído hablar sobre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en la cual, pues, ¿no? Estaban por el poder de las tierras. Al igual que sucedió acá mismo en Perú, acá en Latinoamérica también, ¿no? Se querían apoderar de las tierras de Perú y sí salieron con su gusto.
El Estado como organismo viviente, ¿no? Según varios, dicen que los estados tienen muchas de las características de los organismos vivientes. También se introdujo la idea de que un estado tenía que crecer, extender o morirse dentro de fronteras vivientes. Por ello, tales fronteras son dinámicas y sujetas al cambio. Es, por ejemplo, con los distritos, ¿no? No sé si verás los distritos. Los distritos, bueno, de mismo Lima, aún algunos no saben sus límites. Los peor, los que están en la frontera. A principios del siglo XX, varios geógrafos anglosajones amplían las reflexiones de Rackson a problemas militares y geoestratégicos. Así, geógrafos como el almirante estadounidense Alfred T. Mahan postulaban la importancia estratégica del dominio naval como clave para la dominación mundial. Quien domina el mar domina el comercio mundial. Quien domina el comercio mundial domina el mundo. O el político Sir Halford John Mackinder, que desarrolló la teoría del Heartland, o sea, la región cardial o áreas pivote. Grandes zonas continentales cuyo control facilitaría el dominio del mundo. Un excelente ejemplo de la aplicación de estas teorías geopolíticas, sobre todo de los autores estadounidenses, es la compra de los territorios donde ahora se encuentra el extenso estado de Alaska, el cual en su momento fue comprado por los Estados Unidos, en Norteamérica al Imperio Ruso, y que ha contribuido a mantener a los estados asiáticos a raya con respecto a Canadá y en general a la parte norte del continente americano. La geopolítica tuvo un gran interés en la Alemania de principios del siglo XX y alcanzó una gran difusión durante el nazismo. El alemán Karl Schoenfer modernizó la geografía política utilizándolo como instrumento que justificaba la expansión territorial de Alemania durante el Third Reich y desarrollando las teorías de Rackset del espacio vital. De todas formas, existen ciertas actuaciones del régimen nazi que no le corresponden con las teorías de Rackset y von Schoenfer, como la cesión del Tirol del Sur a los italianos, zona poblada en su mayoría población germana. Países como Rusia, China y Japón dieron también gran importancia a esta ciencia durante los años 1930 y 1940, como camino para alcanzar un poder global. La utilización propagandística de la geopolítica acarreó tras la derrota alemana su descrédito y olvido sobre todo en el ámbito académico. No obstante, otras personas como militares o diplomáticos siguieron interesándose por esta rama de la geografía. A partir de los años 1970, la geopolítica recuperó el interés perdido y ha vuelto a crecer actualmente al amparo de las tensiones internacionales surgidas. Conceptos como eje, estado, tapón, países aliados, área comercial, son términos geopolíticos comúnmente utilizados. Otros importantes aportes durante la segunda mitad del siglo XX fueron los de Alexander Seversky, quien codiseñó el avión de combate República P-47 Thunderbolt, principal avión de los Estados Unidos. A partir de 1942, quien en su obra El poder aéreo clave para la sobrevivencia, sostuvo que por su eficiencia y rapidez, el poder aéreo tiene la mayor importancia que el terrestre y el marítimo, y enunció su máxima: quien logre la supremacía aérea obtendrá el poder global. Aquí hay, digamos, ya dos controversias. Uno decía, pues, ¿no?, que el domine el mar tiene el poder, poder mundial, y ahora el otro decía, el que domine el aire tiene el poder global. Pero, no sé, a tu parecer, ¿cuál crees que se debería dominar?
Asimismo, y en las mismas épocas, Nicolás Spigman, considerado uno de los pensadores geopolíticos más importantes del siglo XX, postuló en su obra Estados Unidos frente al mundo, que quien logre el control de las áreas periféricas o Ringland del continente euroasiático gobernaría Eurasia. Desarrolló las ideas de Mackinder, aunque contrapuso las propias, y es considerado el ideólogo de la contención durante la Guerra Fría y de la proyección del poder nacional norteamericano aún en el siglo XXI. A ver, ¿qué es lo que se debería dominar? ¿El aire o el mar? Para el dominio total. La etapa de la formación de la evolución histórica de la geopolítica, ¿no? Para Friedrich de Axel, geólogo alemán, es considerado el personaje clave para el nacimiento de la geopolítica y su elevación a la categoría de ciencia política.
Draxel afirma que en la historia de los pueblos se efectúa una constante lucha por el espacio vital de territorio, depende del poderío de los estados. Un territorio grande con una salida al mar son condiciones esenciales para el poder estatal. En la etapa fallida aplicación de la evolución histórica de la geopolítica, el sueco Rudolf Kajeyen divulga la idea que los pequeños estados, en virtud de su posición geográfica, deben ser absorbidos por las grandes potencias, y que a consecuencia de ello deben formarse grandes unidades geográficas y económicas, tales como los Estados Unidos, el Imperio Británico y Rusia. Alemania está llamada a crear una unidad de este género en la Europa Central y en el Cercano Oriente. Estas ideas y otras desarrolladas por los geopolíticos de la primera mitad del siglo XX incentivaron, por ejemplo, a los ilusos líderes de Alemania a expandir su espacio vital, territorio y lanzarse de las conquistas, originando la Primera y la Segunda Guerra Mundial, finalmente que fueron fallidos intentos. En la etapa de la madurez y la consolidación de la evolución histórica de la geopolítica, aunque muchos ideólogos y políticos siguen sosteniendo todavía que el principio básico de la geopolítica es la expansión de su espacio vital, estamos indudablemente en la tercera etapa de dicha ciencia, la de su madurez y consolidación. Es la etapa que inicia en 1945 al ser derrotados por segunda vez los alemanes. No estamos hablando prácticamente por la Segunda Guerra Mundial. La geopolítica ha perfeccionado su objeto de estudio y sus propósitos son aplicables al cumplimiento de planes de desarrollo y soberanía de los países del mundo, sin alterar sus cotidianos hábitos de la convivencia internacional, ¿no? Digamos, porque sí, todo este término estalló más que todo por por las guerras mundiales, ¿no? Por la posesión de territorios, ¿no? De tierras, tanto nacionales como extranjeras. O a tu parecer, ¿cómo crees que haya evolucionado?
A ver, ¿no? Después de haber sabido eso, viene otra actividad, número 2. ¿Quién fue Rudolf Kajeyin y qué importancia tiene para la geopolítica? ¿No? Los dos temas se relacionan, ¿no? Más que todo. ¿Quién fue Rudolf Kajeyin y qué importancia tiene para la geopolítica? ¿Cuáles son las etapas de la evolución de la geopolítica? ¿Ya? Pueden hacerlo en este instante. Más que todo, a mí no me gusta enviar tareas para la casa porque, digamos, es domingo, pues, y se les complica muchas cosas. Mejor resolverlo aquí mismo, en hora de clase. Ya está, profe.
Ya, entonces la 3. A partir de 1945, ¿por qué la geopolítica es una ciencia útil y pragmática? ¿El alemán Federico Ratzel es el representante de la segunda etapa de la evolución de la geopolítica? Sí, no, ¿y por qué? A ver, ¿no? Sí, no, ¿y por qué?
¿Duda, pregunta que tengas acerca de estas 4 preguntitas? Porque está fácil, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Lo acabaste todavía? Sí, profe, ya está, ya lo acabé. Ya, a ver. ¿A dónde lo has enviado? ¿Al correo o al WhatsApp? A WhatsApp. Ya, a ver. con- eh, sí. De ahí me fijo porque en el celular solo lo prende en la noche. Sí, ahí le envío de terminar. No, no le envío todo todavía. Ya, ya, ya. Normal. Tómate tu tiempo, digamos, para De que los puedas primeros de acabar. física, de eso sí ya le he enviado, pero de ahora del último falta. Ya, entonces trata de acabarlo ahorita, pero todavía quedan unos 5 minutos. Puedes ir acabando. Ya, ok.
Bueno, ahí nomás nos quedamos. Cuídate, estamos viéndonos el próximo domingo. Avanza con las actividades, mándalo, ¿no? Si lo acabaste, mándalo. Si no, bueno, tienes todo el día encima. Pero preferible acabarlo ahorita. Cuídate, hasta el próximo domingo. No, profe, te envío a tu WhatsApp.